Resident Evil podía mutar. Extrañabas a Leon. Esos pequeños sustos que te meten. Creo que sale en una época donde los zombies estaban de capa caída. Estos zombies de Resident Evil son diferentes. Yo no querría transformarme en algo así. Literalmente es un escape room. Sabe cómo rescatar la esencia y al mismo tiempo no se olvida de la evolución. Alice está todavía más idealizada. ¿Vive como zombie o vive como un ser humano evolucionado? Pero no nos damos cuenta que la pantalla es la que nos está zombificando. Las vacunas, ¿qué no de eso se trata Resident Evil? Jueguenlo con audífonos. ¿Qué tal, queridos Poluxnautas? Bienvenidos una vez más a Impulso Azul. Yo soy Eder Quintero, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y a mí me da también mucho gusto poder saludar a nuestro querido AJ Navarro, que ya está cumpliendo su tercer programa con nosotros. Sí. Ya estás integrándote prácticamente al... Subiendo ratings, dice el producto. Subiendo rating, ¿no? Hacemos lo que podemos. ¿Cómo estás? Con lo que hay. Saluda a mi capibara, que es el animal de Eder. Digo, que el animal de Eder tiene que hacer unos ejercicios a la distancia. A ver, alcánzame el peluche. Es que seguimos rehabilitando a Eder, su cerebrito y ya su viste hombro. cómo si estiré. Échale. Ya puedo. Como que algo se le está moviendo al capibara. Oye, Sí, pero lo que no sé es por qué AJ de repente puso los ojos blancos. Porque pasó por acá. Porque te equivocaste de peluche. Ese no era el capibara, Ese era el amigo. capibara, pero así le dice de cariño, ¿no? Tiene nombre además, pero es otra historia. Sí, Tiene nombre y apellido. No, es Navarro, güey, igual que yo. Ay. Pues bienvenidos a todos ustedes. Aquí Eric. estamos. ¿Cómo estás? Un gustazo de saludarte, de rehabilitarte y por supuesto de tener a este gran invitado que sí, ya ha subido mucho el rating y creo que es un gran acierto que nos vuelva a acompañar porque si no, esto sí va a ir de pique. No, de piquete en piquete. De piquete en piquete, pero también de... Hablando de piquete... Déjenme decirles que hoy la deidad me hizo favor de transformar. Por fin la deidad me hizo favor hoy y me transformó una bebida. Que sí se vaya a los juegos mecánicos. Una de esas no bebidas obscuras, refrescantes. Hizo magia. Con unos hielitos me lo superalcalinizó y estoy tomando la bebida refrescante más alcalinizada que he probado en la vida. Es de cola, ¿verdad? Es de cola, pero yo lo tomo de frente. Y con piquete. Yo lo tomo es de cola con piquete. Así que a su salud, porque ahora sí hubo producción. Hubo producción. Las otras veces que nos ven tomar no traemos nada. Esta vez sí Pura tenemos... actuación, Es pura actuación. Esta vez sí tenemos alcalinizante. No, de verdad, muchas gracias a Joscor por siempre brindarnos y abrirnos las puertas, ¿no? Por supuesto, y muchas otras cosas, como la caja de la pizza, ¿no? El sobrecito del café, el capibara, ¿no? El capibara, ese pues sí, Oigan, hoy vamos a poner a prueba a AJ. Ya sabemos. Ándale, pruébale. Hemos comprobado su enorme conocimiento Sapiencia. en cine. Sí, por supuesto, eso es indiscutible. Pero hoy vamos a cambiar un poquito La jugada. porque vamos a hablar de juegos. No. Bueno, de La uno. gente le gustó tanto que hablábamos de Scream que vamos a repetir el programa. Vamos a repetirlo. Todo, completamente. ¿Cuál es su película favorita de Yo terror? creo que... Salió tan mal el Oye, final del dice- otro, cabrón, que dice, no, tuvimos que hacer no, una no. recuela del programa. Estamos No, haciendo recuela, no, precuela y secuela. Pero ¿qué te crees? Que sí vamos a continuar hablando de horror, Ok. de terror. Y es justamente otra industria, pero también rompió esquemas, también... Hay un mosquito en la mesa, pero... Y eso que ya nos habíamos llevado aquí al ser... Ahí junto a Odín. Y hay una serpiente en mi bota, Hay una pero no quería serpiente en mi decirlo. bota. ¿Sí será alcalinizante esto? Se está descomponiendo tu mosqueado cola. ya está. Ya está mosqueado. A ver, no le haya Entonces, caído algo. Tu cola está mosqueada. Pues siempre pasa eso. Es lo más... Eso puede explicar muchas cosas. Lo cual nos trae a la mente Resident Evil. No, totalmente. A ver, La residencia. la residencia, el huésped maldito. No, a ver, hablamos de Wes Craven con anterioridad y rompió esquemas, pero este videojuego curiosamente también lo hizo. Estamos hablando en efecto, como AJ ya la adelantaba, Resident
Evil, que ya estamos a unas horas prácticamente de este lanzamiento tan esperado, el Requiem, Resident Evil Requiem. Ya que ya nueve, 9. no manches. Serializada, porque ya ves que existen algunos otros spin-offs, Sí, ¿no? sí. Pero ya son una buena cantidad. Hablabas de secuelas y mira que este también se pinta solo. También hubo una adaptación cinematográfica que no sé si hablar como adaptación, pero bueno, Es existió. una inadaptación cinematográfica. Pero llegaremos a eso. No quieres sin adaptación, la serie, cabrón. Bueno. Llegaremos también a eso, porque sí, Si la mosca nos lo permite. si el mosquito lo permite. Está Nos dio permiso. podemos. Nos dio Ah, permiso, nos dio perfecto. permiso. Hablo mosca, ¿qué tal? No, perfecto. Está como los de Harry Potter, ¿no? Que hablan con serpientes. Ajá. Y Oye, tú no. hablas con mi capibara. Mira, lo de Resident Evil hablaba de que rompió esquemas porque al final no descubrió el hilo negro en cuanto a los zombies, pero de alguna u otra manera supo llegar al videojugador para inyectar ese toque de terror o de horror psicológico que nos ha mantenido cautivos desde hace muchísimos años. O sea, también ya lleva algunas décadas esta saga y nos ha mantenido con acción, como fueron los últimos juegos, pero sobre todo el amor a los acertijos, al descubrimiento, al sentirnos encerrados en un lugar como en este último juego que ya estaré adelantando en un momento porque ya tuve la oportunidad de probarlo y ya verán a qué me refiero porque tenemos que estar yendo y viniendo constantemente en los diferentes escenarios. ¿Y a ti qué te gusta Y más, abriendo ir más. o venir? Girar los objetos para descubrir llaves y eso Girar. sí, totalmente. Fíjate, no solo, sino que... tú- No, o O sea, sea, es que entras y Y además. giras. totalmente y abres. ¿Cuántas veces has entrado a ese juego? Fíjate que A he ver, tenido, sí, digo, a ver, estás sí, por hablando- supuesto. he tenido sí, la sí. oportunidad de probar, creo que todos, los de la serie Ahora, ¿de principal todos? y el Zero, que también hubo, ¿no? El Zero. Director's Cut. Pero creo que todos han tenido algo diferente y han revolucionado a su propia franquicia. Sin embargo, ya cuando llegamos al 4, ahí fue cuando se descubrió que Resident Evil podía mutar, irónicamente, y de ahí ya se perdió un poquito del corazón original hasta este número. Eso quería. Qué bueno que dices lo de mutar, porque justo yo lo conocí con los primeros 3 juegos, Código Ujú. Verónica, que son los spin-offs. Verónica. Cuando llega el 4, porque además creo que una de las cosas particulares de Resident como videojuego es que ha estado pues para las diferentes consolas, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, ahorita que mencionaste el 4, que era para el famoso cubo, el infame cubo de Nintendo. Y se sentía incluso el cambio dentro de las mismas tecnologías y las narrativas. Creo que también trataron de experimentar muchas cosas, cada uno en su forma, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la sensación que bien dices que te da el videojuego, sobre todo los primeros. Sí. Creo que los últimos sí, como dices, también lo ha retomado un poco. Pero sí creo que del 4 al, no sé si, tal vez 7. 7, incluso el 8, pero el 8 ya como que intentaba, como que estaba dices. así, ¿no? Pero sí creo que se perdió un poco Sí. todo, ¿no? De repente ya era pues, un videojuego más. Ya no sé, ya no era como que la... Ni siquiera la... Expectativa. Sí, ni la expectativa, ni siquiera el querer como que... Ah, pues ahora pasé del cubo, pues ahora tengo los gráficos del 3, 4, 5, vamos a ver qué podemos ofrecer. No, ya era como que... Pues ya se hizo de zombies, zombies, tengo a Tyrant que antes no era Tyrant, y ahora es otro doctor, y ahora es otro doctor que está por acá, y ahora vámonos para atrás, y ahora no, ya vamos a un futuro, y de repente ya no era... Extrañabas a Leon, extrañabas todos esos personajes que era lo que creo a la generación, por lo menos la nuestra, la que nos tocaba original, los primeros, claro. Nos provocaba el 1, el 2 y el 3, ¿no? Sobre todo creo que el 2, pero... Es que el 2 y el 3 fueron como que los que marcaron más y cimentaron más esa historia, esa narrativa, como les decía, psicológica, ¿no? De cómo fue cambiando Leon desde su llegada como agente hasta pues ya el hastío que sentía de todo lo que había sucedido en torno a Umbrella y demás, ¿no? Chido. Chido su coto. Es que me estaba acá susurrando el capibara. Que les preguntara principalmente. No, estaba jugando con ustedes, pero sí le estoy poniendo atención.
y mi cerebro por acá. Y está mutando, se hace que te da el virus zombie. No, El es el virus T. mosquito, es el mosquito. El virus T. ¿Por qué? Chikungunya, entonces. Sí. Aquí en esta cuestión de atracción con respecto a experimentar ciertas cosas en videojuegos y obviamente mezclan un poco acción, un poco la agresión y obviamente este parámetro de estoy en un limbo, no sé qué va a suceder, con qué me voy a encontrar y lo que platicábamos fuera de cámaras Sí. de esos pequeños sustos que te meten y que te los recuerdas profundamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que más creen que hace que la gente se enganche de este tipo de videojuegos? ¿Es la mezcla de todo? ¿Es una cosa en particular? También alguna vez hablaba con Eder de la importancia que tiene la música para estarte generando toda esta Sí, claro. mecanicidad y al final Y te envuelve. estos juegos lo manejan de manera Sí, saben magistral. qué fibras tocar para poderte Sí. enganchar ahí. Yo creo que, bueno, como todo, bueno, el videojuego también es un conjunto de varias cosas, obviamente, similar al cine, pero en otro tipo de narrativa. Sí, claro. Ujú. E interactivo. E interactivo, sí. O sea, aquí sí puedes moverte y si ya te aburrió el diálogo que están soltando, le pones X y ya Sí, pasa ahí lo va. que Sí, sigue. claro. Pero Estaría sí, chido que un día se pudiera hacer eso con el cine, ¿no? Da- O sea, sobre está- todo con las adaptaciones, pero ya vamos a llegar a Ha ese habido punto. intentos, pero... Sí, sí, sí. Creo que Cierto. a mí lo que me gusta de esos Resident, o lo que sí me quedó, efectivamente creo que una parte es la música. La música sí te ofrecía una cuestión Atmósfera. inmersiva, ¿no? De alguna Ujú. forma así que te metías de lleno al juego. Sí, sí. Muy similar Te a lo que... abstrae. Ajá, y similar a lo que después también hizo Silent Hill, por ahí en la carrera, Ajá, ¿no? ajá. Que no tiene nada que ver con zombies, No, pero no. creo que esos dos juegos... Ese todavía es más sí. psicológico. Y creo que esos dos juegos sí te retorcían la mente en cierto sentido, que uno en el sentido de survival, creo yo, Ajá. que fue Resident. y el otro sí era mucho más de los acertijos que tú dices, ¿no? De repente era casi una experiencia de tú estar experimentando la locura que el personaje estaba experimentando en Silent Hill. En el survival creo que también funciona justamente... Porque podríamos decir, es la evolución del juego y los gráficos. No, porque realmente siempre ha sido un éxito. Más allá de la plataforma, más allá de que si es más realista y ahora lo que me escupe ya es veneno de Umbrella o lo que sea, ¿no? Sí. Creo que de entrada de las primeras historias, aquí creo que los primeros 3 No, eran sí. unas historias muy buenas. Me quedo mucho con el 2, que eran 2 discos y que cuando pensabas y lo Que ya habías platicamos, acabado, que habías ¿no? terminado. Y de ahí sale Venga, un personaje sí, icónico como Nemesis, ¿no? Sí, totalmente. De la 3. De la 3. Y Jill Valentine, por Ujú, ejemplo, Jill ¿no? Valentine. Creo que esos 3 primeros sí son un hito, como bien dices. Ujú. Y sobre todo porque también creo que sale en una época donde los zombies estaban de capa caída. Ujú. Tampoco Sí, se ya. había ni en videojuegos ni en cine. Ya era, o sea, la época en el cine, por ejemplo, de Romero, que era como que el abuelito de los zombies, ya no estaba haciendo tantas cosas. Ya el monstruo en sí del infectado no era una cosa tan común. Y entonces hacer un videojuego enfocado en eso, con además una historia de respaldo que también era como apocalíptica, fin Sí, del sí. mundo, y el hecho de que tú fueras el héroe, de que iba a salvar o que tenía que parar esta cuestión, aunque era, como hemos visto durante toda la saga, prácticamente imposible, Sí, sí, ¿no? creo que era una experiencia que sí te llenaba mucho, ¿no? Creo que, y si lo jugabas acompañado y de noche, era una maravilla. Una cosa Y en este sensacional. tenor de lo que les asusta más, ¿qué podría ser más agresivo en una cuestión de pensarlo en la realidad? ¿Enfrentarse a zombies o enfrentarse a locos psicópatas como los que platicamos en las películas del programa anterior? Ahora, aquí toma algo en cuenta. Estos zombies de Resident Evil son diferentes a otros zombies que nos habían mostrado con anterioridad, tanto en cine como otros videojuegos. Aquí el tema de los zombies es que también fueron evolucionando. Sí. Y llegó un momento en donde los zombies, y en este se va a ver más, tienen un porqué y tienen inteligencia. En este que viene de Requiem incluso se da una especie de ciclo del zombie, donde este recuerda y tiene patrones Órale. de la vida, ¿no? O del pasado, como lo quieren decir, porque pues al final, pues vida, no sé si estén vivos como tal, O sea, están pero vivos, muertos, pero vivientes. eso como jugador, como personaje, tú mientras controlas a Grace y a Leon, porque regresa, y Grace, bueno, pues es una nueva protagonista, los dos van a estar jugables.
esos patrones que tienen de recuerdos, tú los aprovechas. Se vuelve parte de la narrativa y una justificante por lo que están ahí. ¿Por qué están los zombies en esos pasillos? Hay una cantante, hay alguien obsesionado con la luz. O sea, cosas que te hacen preguntarte por qué. Y claro, están los monstruotes abominables, ¿no? Por supuesto, esos No podían faltar. no pueden faltar. Pero no le contestaron al capibara. ¿A qué le tienen más miedo? En la ¿Quieres realidad. tú o empiezo? Adelante. O sea, si fuera el mundo real, ¿a qué le tenía más miedo a Michael Myers o a un zombie? Ujú. Depende del zombie. Pero si es Michael Myers, me refiero a que sea así global, que de la nada todo mundo por un zumbido en su celular, todo mundo se vuelva psicópata. O sea, que todos sean Michael Que Myers. todos sean Michael Myers. Yo creo que le tengo más miedo al zombie por una razón básica. Porque si me agarra un grupo de Michael Myers, pues quedo y ya bailé. Y si es un grupo de un zombie o de un infectado, Te me transformas. muerden y me transforman. Y yo no querría transformarme en algo así. Claro. Creo que en ese sentido sí le tendría más miedo al muerto viviente o al infectado, ¿no? Y preguntaba de por qué, porque por ejemplo Resident, como bien decías, el zombie tiene una evolución no solo en el videojuego, sino también en general en su historia, ¿no? Los zombies vienen, para los que no sepan, vienen de una tradición haitiana, Exacto. desde hace mucho tiempo, que ni siquiera eran eran porque simplemente eran como esclavos Ujú. que utilizaban y que se comportaban como si no tuvieran vida. Sí, Y claro. los usaban para hacer todas las labores pesadas. De ahí viene la concepción del zombie. Ya después Romero, con la maravilla de La fue Noche de dando los el Muertos fin. Vivientes, la Exacto. cambia hacia hasta una crítica social que se vuelve el patrón básico de los zombies. Ahora sí que... Pero ¿no ves la sociedad hoy y no No, sientes que sí, está muy y a eso voy, azombizada? y a eso voy. Incluso esos zombies evolucionan. Los de Romero empiezan, como pasa en Resident ahora, y en el videojuego, se empiezan a volver más conscientes, Sí. hasta tener una inteligencia, e incluso ya superan. Y ahora el miedo del humano no es ser infectado por ellos, es que los superen en inteligencia. Entonces, Claro. eso es una cuestión muy interesante ahí. Y luego tenemos los infectados tipo Exterminio, tipo Guerra Mundial Z, Justo te iba a que poner creo ejemplos. que también son otra especie, ¿no? Que no zombies per se, o sea, no están que vuelven en vida por este bicho, como si los de Umbrella, Sí, sí. sino son nada más un infectado que te muerde y de repente se detona un bicho como el de la ira, ¿no? En Exterminio, Sí, ¿no? sí. En Guerra Mundial Z, que de repente están todos locos, incluso en el remake del Amanecer de los ¿no? Ujú. Con Zack Snyder, que de repente el zombie que era de Romero, que era pues tranquilón, así como que... Sí, no, este es más de repente agresivo. se acelera y es más Ujú. agresivo, ¿no? Pero creo que eso pasa también en el cine porque justo en Resident empieza a suceder. Claro, al final Resident te da esa parteaguas y ese renacer, curioso, ¿no? De los vivientes. Aquí Pero el no se ejemplo puede decir que- viviente. Vivientes, caray, sí, de los zombies, De los de los moridos, caminantes, de los como le moridos. pusieron en The Walking. Pues es que también en inglés no lo detecta, entonces The pues, The Walking Walking. Ajá. A ver, esto de exterminio creo que es como una fusión entre lo que sucedería con alguien trastornado a ese grado de Por psicopatía y la mezcla con un zombie, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Entonces. De hecho, creo ahí que- están los dos personajes. Por eso, los- pero ¿qué te crees? No sé si ya vieron El Templo de Huesos. El Templo de Huesos, Ajá, la ajá. última película. Para los que no lo han visto, tampoco quiero quemárselas, final pero, pasa. pero a ver. Van a haber unas cosas, pero Sí, no, Sí, brutales, no, no. ¿eh? Está, la verdad, Ese el clímax Sansón. de. No. Y una Pero- buena rola ahí del Pero a ver, Led Zeppelin. ahí te da a ¿O de entender. quién era? Metallica. No, de tienes de Maiden. Nirvana. Iron Maiden. Maiden. Tienen una forma de expresarte la esperanza de cómo puedes Sí. rescatar a un zombie, alguien que está perdido en la ira. y que tiene mucho sentido con lo que planteaba la cinta original. Exacto. Justamente, esa congruencia con el concepto que planteaba la infección de origen y cómo se origina, bueno, Sí. el punto cero de ello, a lo que pasa en esta última, que todavía falta una peli más, que esperemos que puedan Todavía. hacer, para ver cómo la ¿Cómo se concluyen, ¿no? recompuso, por Sí, cierto? Qué sí, bárbaro. sí. Pero sí, hay una mezcla, creo que sí es un poco lo que mencionas. Sí, sí. Y también lo que decías tú, porque es el ser violento, ¿no? Es como no ser psicópata, pero sí no estar consciente de... Ujú. O sea, darle rienda suelta a todo ese Instinto. rencor, instinto, ¿no? Ajá, ajá. Sin freno. Pero también es de repente, pues estás como que entre los dos espacios, entre la vida y el... ¿no? Exactamente. Ahora, yo quiero retomar un poco lo que comentaba Eric. ¿Por qué nos gusta?
¿no? Nos El gusta la mala videojuego. vida, cabrón. Nos gusta la mala vida, pero a ver, el videojuego te da una oportunidad única más allá del cine, porque en el cine Sí. tú tienes, te exponen Sí. y te quedas con lo que estás viendo. Pero en el videojuego yo decía, son interactivos. Entonces, Sí. el tú sentirte atrapado en un lugar claustrofóbico, ¿no? Porque al final Resident Evil lo que tenían en sus inicios eran pasillos Sí. y no podías ir hacia Cuartos. cuartos, no podrías abrir puertas si no encontrabas la forma, algo así como los escape room, ¿no? En el 2, literalmente es un escape room. Es un escape room, claro. Los 2 benditos discos es un Sí, escape room. No puedes salir sí, de sí. aquí, quieres ir allá arriba. No, tienes que pasar a este deck. Y vas al de allá. No, pero tienes que encontrar el de allá. Y entonces aquí tienes dos situaciones, porque, o hasta tres, porque en efecto, como dice AJ, son survival los Resident Evil, ¿no? Entonces tienes que estar constantemente sobreviviendo de todo el peligro que hay en tu entorno. Pero tú como jugador lo vives, lo sientes, pero no. O tú eres el peligro. Sí, no, pero bueno, en algunos casos hay juegos que Sí. sí tienen ese giro al final. No es el caso en Resident Evil. Pero tú estás sano y salvo. O sea, tú puedes experimentar todos esos Sí. pasajes sin correr riesgo en el sillón de tu hogar. Esa es una. Pero además te retan a resolver acertijos. Sí. ¿Cómo podías avanzar a través de los cuartos? Pues encontrando llaves, encontrando Pues jugando soluciones. bien, jugando bien jugando el fútbol, para que pases los cuartos, octavos, todo. Entonces, aquí el tema es cómo recompensa el videojuego tu curiosidad, tu exploración y tu habilidad mental para resolverlo. Sí. ¿no? Oye, ahorita dijiste algo bien interesante. ¿Cómo recompensa? Ya está tu menú. ¿Y de verdad la recompensa crees que sea el que pases y logres avanzar o esos estímulos que te está dando constantemente y eso es lo que tu cerebro, como ahora dicen mucho de las redes, el cerebro ocupa cierta dopamina y por eso pasas muchas cosas porque esos son los estímulos que te hacen disfrutar algo y no realmente porque sientas que yo ya soy bueno en resolver acertijos y póngame a resolver cualquier cosa de Sherlock Holmes y se las hago acá. ¿Cuál crees que sea realmente el estímulo de recompensa que puedan sentir los jugadores? De entrada, sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, creo que Sí. a final de cuentas, si bien sí hay una distancia entre las películas y los videojuegos, pero a final de cuentas creo que sí comulgan en ese sentido, ¿no? En el experimentar algo que no estás ahí, ¿no? Claro. O sea, en un sentido catártico. Ujú. Sí, Que sí. lo decíamos un poco también con Scream y el terror. En ese sentido creo que no recompensa, pero sí es así como de, bueno, ya sufrí. O sea, si sufres todo el día aguantando a un jefe que te cae mal, Sí. de repente si llegas y resulta que tu jefe es un zombie malvado y tienes que resolver un acertijo para fregártelo, pues esa Con es la ganas, satisfacción sí que lo te va a gustas, dar, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor también son esos estímulos que de repente encontramos en la vida real y que de repente se nos presentan como obstáculos ahí. Vamos a un juego, los resolvemos y nos decimos, ya, cabrón, ya la armé, ya mañana llego y voy a ser el más fregón de la oficina. Y a lo mejor no, pero a lo mejor son esas cositas también, ¿no? Yo me gustaría pensar en eso. Creo que lo de la dopamina también es cierto, obviamente. Sí. También los estímulos que recibes cine, en videojuegos y en todo esa artes audiovisuales Ese son así, conjunto, claro. Es como ese pequeño brebaje que saben combinar perfectamente bien para tenerte ahí con esos estímulos Sí. que te hacen sentir satisfacción o que estés encanijadísimo porque no logras pasar. Especialmente, y aquí creo que sí es la ventaja que tiene sobre el cine, que es una pantalla chica. O sea, aquí sí estás tú metido tal cual. Y es más fácil que no te hay tanto abstraigas exacto, la para que abstracción. estés ahí metido. Ahora, es en el mejor. Resident Evil 7 incluso se indagó con la realidad virtual y Sí. todo el juego te podía pasar en realidad virtual. Entonces ahí sí verdaderamente... Y hubiera estado Todavía padre más verte dentro, caminar, claro. verte caminar en la orilla de tu edificio arriba, tratando de pasar a la siguiente prueba. Eso hubiera estado y ya no hubiera sido solo el hombro. Ya no estaríamos aquí. Antes de que se me olvide, ahorita que estaba mencionando sobre los tipos de virus que hace que tengan diferentes cuestiones. Hay una serie que acabo de terminar de ver, la primera temporada, que se llama Pluribus. Chulada, de serio. Y ahí me parece que incluso está padre que de repente se den el lujo de jugar metafóricamente tirándole mala vibra a cuestiones religiosas o espirituales donde te venden un mundo idílico donde mira, este va a ser el cielo
si tú te vuelves parte de nosotros, no va a haber sufrimiento, va a estar todo bien bonito. Pare de sufrir. No. Casi. Casi, por ahí. Y presentan una cuestión de virus interesante también. Y este sujeto, la chica que queda ahí, bueno, son varios que no se contagian, pero está centrado en cómo va funcionando una chica y cómo va la evolución hasta el grado de que de repente ella es la que no, pero a la mera hora siempre sí, y luego por una cosa parece que no y los quiere solucionar, igual que en un videojuego, quiere arreglar la situación porque cree que la manera en cómo ha vivido el ser humano es mejor que la que le están proponiendo. O sea, hay un conflicto bastante interesante de toma de decisiones. Sí, y creo que en eso se basan los videojuegos, toma de decisiones. Toma de decisiones. Y la vida Totalmente. real también es toma de decisiones. Y de identidad, incluso en Pluribus. Por Ajá. cierto, sí, vean, Rhea Seehorn Muy está buena. brillante en ella. Y creo que además ahí también juega un papel muy importante el creador de la serie, que es Vince Gilligan. Que si hay alguien que tiene un sentido ojete de la Gilligan, vida... el que estuvo en la isla mucho tiempo. No. El que hizo Breaking Bad. Ah, no, obviamente. Entonces, Oh, wow. y que además hizo guiones de los expedientes secretos. Expedientes. Ujú. ¿No? Oh. Entonces, hay un sentido ahí de... Muy profundo Sí. y de todo el conocimiento que ya tienen de todo lo que Y el tipo sabe cómo hacer a un personaje realmente que puede ser muy desagradable Sí. y que se vuelva muy empático, que pueda decir, claro, yo estoy de tu lado. Pero sí tiene esta cuestión de la toma de decisiones que es muy importante para la protagonista, que sí, efectivamente, en Resident es pues la clave, ¿no? No, totalmente. Y fíjate, Eric, tú comentabas, no recuerdo si en el programa Yo pasado, tampoco. pero en alguno de los pasados, mencionabas cómo si viendo una película podías tú después replicar eso en la vida real, justamente en una acción que necesite tu respuesta inmediata. Yo creo que el videojuego sí te puede dar eso, porque el videojuego se basa en la repetición. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento de alguna manera. A ver, Pues no se los ponen a los amigos soldados de Estados Unidos. Claro. claro, hay, Claro. hay un buen de situaciones y de hecho hasta para Call of Duty. rehabilitación. Call of Duty. Y también para cosas interesantes como Hasta los mismos de rehabilitación. Fórmula 1 se plantea que También. Los simuladores están ahí, ¿no? Yo creo que pues Aguirre podría jugar un ratito, ¿no? El FIFA. y vemos No, qué onda. hay uno que se Cómprale llama el del mundial, ¿por qué no? Man? el Championship Manager. El Football Manager, ya no se llama Championship Manager. El Football Manager, ese es un simulador de dirección técnica que se dé una vueltecita por el juego. Digo, todavía tenemos un par de mesecitos, ¿no? Para No ver creo si que se puede. funcione, pero bueno. Pero algo. Creo que sí. sobreviven mejor a los zombies que jugar fútbol. Pero fíjate, Eric, tú recordarás muchos juegos de la vieja la escuela, neta sobre no. todo. Un Mario Bros. O, Sí, ¿te acuerdas de Battletoads? Sí, Sí. topo el título. El título, que eran unas ranitas Ajá. y había... Era la respuesta a las tortugas ninja. ¿sí? Claro, por supuesto. Bueno, el mismo de las Tortugas Ninja. Pero a ver, Battletoads, por ejemplo, era un juego muy difícil. O Contra, Contra era Ajá, super... Ninja Gaiden. o Ninja Gaiden. Ujú. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba contigo cuando superabas un nivel difícil? Yo recordaba el de Battletoads porque seguro tú sí sabes de cuál me refiero. Cuando ibas en las motos y tenías que entre memorizar y tener reflejos más rápidos que un Jedi. O en las Tortugas Ninja, el primero, el nivel del agua, que era muy difícil terminar con las 4 tortugas sanas y salvas. No. Entonces, ¿qué sucedía cuando tú superabas ese nivel? ¿Tenías una satisfacción porque ya te sentías la mejor tortuga o la mejor rana? No, ¿O que ibas a hacer? sentía que iba a venir nuevos retos más Exacto. difíciles de superar. Exacto, creo que ahí está la respuesta de lo que sucede con Resident Evil, porque era un título bastante difícil Sí. en sus orígenes. Después se fue pues relajando un poquito por las Para mí desde el exigencias. 4 como que ya no. Sí, ya se bajó, era más cinemático. El 3 era una mentada de madre enfrentarte a Nemesis. Sí, era Si difícil. no podías agarrar la fregada y los tiros que te daban, Nemesis era bueno, darle Dificilísimo. el desvivir a un Nemesis, zombie. un zombie. Que no sé Sí, Sí, cómo. porque hasta el nombre tiene, sí, claro. Entonces era Bueno, bien difícil. pues prepárate, mi estimado, porque este nuevo, Requiem, tiene mucho de Nos esos puede decir juegos. Requiem, porque eso viene de música para los que ya están Sí, pero pues acostaditos es de por que, vida. pero sí, Córtale. Córtale. Córtale, Es como el Requiem de Mime, de los Caballeros a Zodiaco. mimir, sí. No, este título, este noveno título de Resident Evil, trae mucho de eso. Entonces, ¿De eso, nuevamente, el payaso? de eso también.
realmente nos va a poner a ir por todos los pasillos de este asilo psiquiátrico para descubrir las formas de ir abriendo las puertas, que no todas se pueden... varias tenemos que ir como descifrando códigos, algunos encontrando llaves, obviamente los símbolos que muchas veces tenemos que encajar Sí. en posiciones específicas. En fin, todo eso lo tiene Resident Evil Requiem y no se olvida de la acción. ¿A qué voy? Creo que es la mejor entrega de Resident Evil que sabe cómo rescatar la esencia del original Ok. y al mismo tiempo no se olvida de la evolución. Sabe cómo incluir la acción, pero no es una acción como en el 5, en el 4 también, donde todo era espectacularidad y veías explosiones Sí. y era campo abierto, ¿no? Aquí incluso esos momentos de acción son hasta de alguna manera estratégicos. Y estás encerrado en pasillos, enfrentándote a monstruos enormes que sientes... y sí, una clic. un proyectil, ¿no? Mal atinado. Puede ser la decisión de si sigues adelante o te regresan a la pantalla de inténtalo de nuevo. Es bien chistoso eso porque, así como lo narras, ¿sabes a qué me recuerda? A las adaptaciones cinematográficas, pero animadas de Resident De Evil. Resident, claro. Sobre todo la última. Sí. Las recuerdo. Entonces es bien curioso, ¿no? Sí. Esas supieron cómo combinar un poco, equilibrar la balanza. Y aparte tenemos de vuelta, insisto, a Leon Kennedy. Ya. Que eso creo que para todos los fans va a ser Sí. algo sin igual. O sea, Sí. es el personaje, me parece. Claro, sí mencionabas incluso a Jill. O sea, sí ha habido varios que te marcan la pauta de lo que es Resident Evil. Incluso, de alguna u otra manera, sí tienes empatía con los del 5, 6, 7, incluso 8. Pero este fue el primero y este fue el que marcó la pauta. Porque además tiene era, personalidad. creo que con el que más sufriste. Totalmente. Si mal no recuerdo, en el 2 es con el que dices, por Dios, ¿qué más le puede salir mal a este tipo? Sí. Y le salía mal. Hay un desarrollo de personaje muy profundo. No, pero es el más profundo. Creo Sí. que todos los Resident, si mal no recuerdo Totalmente. también. Incluyendo Sí. los spin-offs, ¿no? Sí. Claro. O sea, creo que Leon sí es uno de esos personajes que qué bueno que esté de vuelta y qué bueno Sí. que le den un pues lugar que merece en la franquicia. Al menos en la de videojuegos, porque bueno, ya en las otras Sí. ya veremos que Ahorita- Leon casi ni existe. Entonces, Sí, caray. Ahorita que mencionan a ese personaje, si pudieran hacer así un cambalache de otros videojuegos que dijeran, mira, este tiene estas características y con estas características, si lo pusiera acá, sí pudiera superar más rápidamente lo que este personaje le toca o qué características le cambiarías o le adaptarías de ti mismo para poder hacer que ese personaje sea mucho más eficiente en ese rubro donde los acaban yo de voy a ser poner. polémico, yo diría que no le haría nada. Porque justamente es ese sufrimiento lo que hace No, que claro, el te personaje apegues. se te vuelva pegado a ti Sí, y que además crezcas con él, que tengas ese desarrollo que él también va teniendo, ¿no? totalmente. Tanto de pérdida de fe como de ya la hice, como, bueno, no. Sí. Creo que todo esa... O sea, creo que si se le hicieras más fácil, ya no sería el Leon que nos hubiera enamorado. Sí, totalmente. No se desde volvería el principio. entrañable. Sí, sería un poco más, porque por ejemplo, Jill también es muy entrañable, pero ella sí la tiene un poco más fácil. Y entonces por eso no es tan entrañable como Leon. No sé, yo en ese sentido yo lo dejaría intacto. No se la haría fácil, la verdad. Yo también, yo coincido que, o sea, si se trata de cambiarlo para que fluya, ¿no? Tal vez pondría a Joel de The Last of Us, porque pues aparte, ¿no? También tiene otro tipo de desarrollo sí, y sí. curiosamente también son zombies, ¿no? Bueno, Sí. por ahí hay un Infectados. patrón, Sí, infectados, sí. caminantes, como fuera. Pero sí, yo creo que también para mí el personaje más ideal para Resident Evil es Leon. Y aquí se demuestra, porque obviamente hay una evolución del mismo personaje, ya hay una madurez, ya no es el me preocupo y como novato estoy asumiendo la responsabilidad, una responsabilidad que yo no quiero, Sí, que no era ni siquiera de él para tomar. ¿no? Sí. Y que se encuentra, ahora sí que en un mal día, en un mal momento, ahí está, y órale.
vas contra todo lo que el mundo apocalíptico, ¿no? Se puede ofrecer. Que irónicamente eso es lo que quisieron hacer con Alice en las películas. Exacto, pero Alice está todavía más idealizada, ¿no? Sí. O sea, es prácticamente un dios andando, Sí, ¿no? se convierte en eso. En la primera la sufre. Sí, sí, sí. Ya después. Creo que la primera película de Resident Evil, la idea que se tenía y verlo como un paralelismo de la serie de videojuegos no me desagradaba. Incluso la segunda pude medio aceptarla, pero ya a partir de la tercera extinción, ¿no? ¿Se llama? Sí. Híjole, ya Cuando van a se Las fue por otra Vegas y el cosa. Sí, desierto, no. Y empieza a ver como 485,000 Alices y todo es Mila Jovovich. Sí, caray. Pues es que es la verdad, ¿no? Sí, Ya. sí, Sí, fue el comercial y Jill, del no comercial. sé dónde, ¿no? por ahí anda, en otro mundo, ¿no? Entonces sí. Creo que como paralelismo sí también la primera, inclusive el soundtrack no era tan malo. No, era muy bueno. Pero sí, al final, pues se convierte en otra cosa totalmente diferente a lo que representa el videojuego, ¿no? Sí, obviamente sí hay un origen y sí quisieron meter otros personajes. El mismo León apareció. Sí. Lo platicábamos hace rato, cuando bueno, hace unos días, ¿no? Cuando Sí. estábamos viendo Silent Hill. Pero bueno, se van perdiendo en cómo encajan esos personajes y de ser este personaje ideal que estamos platicando, como lo es Leon en los videojuegos, que por cierto pueden jugar para adentrarse a este Resident Evil Requiem. Lo recomendable es que jueguen por lo menos los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Para que se encaminen, porque es de alguna manera esta como secuela que viene de estos dos títulos. ¿No? Va ligado, mucho Claro. más ligado a los otros, ¿no? Lo que decías la semana antepasada o pasada de las secuelas que no son secuelas, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿No? Pero creo que va por ahí. Creo que cómo nosotros vamos distinguiendo a estos personajes y se vuelven empáticos, porque la misma Alice lo logra para después pues, irse por otro tenor. Sí. Y ahorita que dices tenor, ¿qué opinan de Plácido Domingo? Sale en Resident Evil. ¿A quién prefieres? ¿A Hace un Plácido cameo, Domingo? por Dios. Ay. Sale una cantante, ya les había comentado, y te rompe los tiempos. Ah, paréntesis. Todas las eliminaciones que tenemos, si se puede decir así. Ajá, como les decía, cada zombie es muy especial y único. Entonces, cada uno de esos momentos, la cinemática es diferente. Ok. Entonces, hasta en eso va cambiando el juego y sí está muy intenso. No, y hablando de los De tenores, los tenores. en este tenor de que los videojuegos pueden reflejar aspectos metafóricos y quizá burlesques de la realidad, Ujú. ¿creen ustedes que el ser humano hoy en día, como está de enajenado con tantas cosas y que si realmente parece zombie y que vas a ciertos lugares y la gente anda realmente ensimismada y también con mucha agresividad y con muchas situaciones, este tipo de videojuegos de cierta manera exagera algo que sí se vive en la realidad? Obviamente ya poniéndole cositas que evidencian que está hablando de un supuesto, obviamente, pero verían a la sociedad hoy en día con la aparente evolución de milenios de años de los más grandes pensadores, de la más alta desarrollo en ciencia y tecnología. ¿El ser humano realmente vive como zombie o vive como un ser humano evolucionado? Realmente están, como dice la ciencia médica, que tus microorganismos de los intestinos realmente influyen en tus pensamientos y realmente eres un zombie porque los virus y los microorganismos de tu cuerpo te dicen qué comer, cómo sentirte, si tienes ira, si tienes depresión y un montón de cosas. ¿Qué opinan al respecto? Dice el señor Vara. Vara. Es interesante. Mira, creo que volviendo a Romero, yo, en ese sentido, para allá iba, ¿no? Yo creo que Romero iba a plantear que los zombies en algún momento iban a ser más conscientes y más humanos que los mismos humanos. Cierto. Exterminio, la primera, juega con eso. Si los otros entiendes que es una reacción por un virus, pero ¿cómo puede ser que unos militares Ajá. que supuestamente están conscientes Entrenados, claro, además, se vuelvan más salvajes que los salvajes? que los que están infectados. Guerra Mundial Z también juega con Va para eso. allá. Ujú. O sea,
Es algo bien denso y interesante si lo queremos ver. Incluso el mismo Richard Matheson, desde Soy Leyenda, lo planteaba, ¿no? El verdadero final de Soy Leyenda no es que Will Smith no salva. No, es que él se da cuenta que él estaba equivocado todo el tiempo y que un montón de seres que eran más inteligentes y sensibles que... perdón. Que eliminó a varios seres que eran más inteligentes y más sensibles que lo que era él y su obsesión con encontrar una cura. Y con esto que decían de Alice, de que ya el ser humano se siente la divinidad y anda en otro rollo. Claro. Y te hace perder el piso. Y sí, creo que, y entrándole a mi lado como nicólogo, es inevitable pensar en la aldea global de McLuhan y todo este rollo que ya dio un paso más. Ya somos el Homo Videns, ya ni el Homo Videns, ya somos el Homo Ludens, ya es una etapa donde ya estás conectado. Es casi una Matrix. Si lo podemos ver. No suena exagerado, pero es la verdad. Sí. Y es el estar embelesado. Lo decíamos también en otro show que estuve invitado, como en Wall-E. Ajá. También, todo lo ves en una pantalla, Tu vida es una pantalla. Pero no nos damos cuenta que la pantalla es la que nos está zombificando. Y que si no lo vemos ahí ya no... O sea, somos capaces de creernos las peores mentiras del mundo, como cierto presidente por ahí dice. Y cada vez más con la inteligencia que ya claro. reproduce cosas que... Y entonces ya te vuelves, o sea, o la conciencia que se supone que tenemos que tener como humanos, se ve embelesada y se ve atrofiada por todo esto. Y entonces, de repente, el infectado no resulta ser tan malo. De hecho, si mal no recuerdo, Resident también llega a coquetear un poco con eso en la franquicia, ¿no? Sí. De hecho, desde el 4 o 5... En el 4, precisa, y en el 5 ya muestran esa inteligencia, ¿no? Justo. Ese raciocinio, sí. Y eso creo que es muy interesante. Entonces, sí, creo que sí estamos zombificados, pero es otro tipo de zombie. Sí. Y eso es preocupante. Y que hasta se puede jugar con esta cuestión de nosotros, la evolución que tuvo de lo más alto del ser humano pudo haber empezado de lo mismo zombie. O sea, de la misma infección. Y llegamos a eso y luego volvimos a ser animales y luego otra vez eso. Y que además a lo mejor el infectado y el malvado sí tiene una cura, que es lo que mencionábamos de exterminio. ¿No? Pero nosotros parece que no, que vamos de mal en peor. Entonces eso es bien interesante. Eso es tétrico. ¿No? Claro, eso sí, claro. Eso debería de dar terror. Miedo. O bueno, falta ver en cine o en series que de repente ya también los zombies o los Living Dead hagan lo que hacen en el juego que dices, ¿no? Que tenga la capacidad de recordar, de tener memoria. Fíjate que me hicieron recordar hace un momento una serie de Guillermo del Toro, Strain. The Strain, sí. ¿No? Que los vampiros, ¿no? Eran una especie de zombie, ¿no? Y tenían ese nivel de conciencia. Sí, y que vienen de los Strigoi. Exactamente. Que ya había usado una vez en Blade. En Blade. Sí, el diseño de los Strigoi, que es otro tipo de vampirismo, que es que es como una memoria colmena. Todos están conectados. Todos conectados. Sí. Que con eso juega un poco de Last of Us, ¿no? También para... en otro aspecto, que es un hongo, pero al final va por ahí. Ahora... La de Pluribus. Sí, también. Y la de Pluribus también. Ahora, complementando un poco lo que comentas de cómo estamos viviendo sin vida. Porque, a ver, ahí hay dos vertientes desde mi punto de vista. La corporación Umbrella representa finalmente... Un banco. Es que el otro día vimos una imagen. Sí, muy parecida, pero mejor no hacemos la... Sí, no, la referencia. Pues mira, cuando el banco se dedica a farmacéuticos me avisan para ya no... Ya no ser parte de... Pero ¿a poco no hay mucha analogía con la vida real? Cómo es que estos laboratorios muchas veces juegan con ese fallo, sí, ¿no? Esa prueba y error de algunos experimentos que a veces hasta se pueden escapar. Uh-huh. ¿Quién sabe, no? O sea, a lo mejor se pueden escapar y ahí se hizo masivo el asunto, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero pues al rato, tenemos que ahora hacer las vacunas. ¿Qué no de eso se trata Resident Evil? ¿No? Sí. Ya nos dio miedo, ya suspiró. ¿Cómo decir que no? Es que es la verdad. No. Así se rumora, no sí, se comprueba, no, claro, se rumora que ese fue el problema con el COVID. Hasta ese fue el problema con el H1N1, claro, con el VIH,
que de repente se les salió de control, infectaron al que no debían. ¿Se les salió de control o dejaron que se saliera de control? No. Claro. Y entonces, Qué bonitos conejitos. ¿verdad? Brincan por todos Oye, lados. qué Que de bonitos hecho, conejitos, Elvara. ya no me acuerdo bien, pero habían, ya sabes, estas ideas que luego surgen. Los conspiranoicos. Sí, totalmente. Que un lugar o Por eso algo es que Elvara navega sobre un reptil. del país asiático de donde sale, Ajá. supuestamente, ¿no? Ajá. Esta enfermedad. Si se jugaba, ¿no? Acrónimos, ¿no? Con lo de Raccoon o algo así, pues, Daba un aire, ¿no? daba lo de Resident Evil, ¿no? Era Pues- increíble, ¿no? Pues es que, híjole, en una sociedad como la que decimos ahora, todo... ¿Dijiste bien suciedad? También. De hecho, hay una canción de Calamaro que creo que se adapta. Alta sociedad. Alta sociedad, alta sociedad. Sí, es una cosa muy... O sea, sí da miedo. Y si ves el Totalmente. presente que estamos viviendo, de repente parece que un videojuego ya no solo es un recordatorio de ciertas cosas, una experiencia inmersiva como lo fue para nosotros, sino parece hasta una advertencia. Sí. Y eso es de dar miedo, porque siempre hay el lema de la ficción nunca va a superar la realidad. No. Y lo estamos viendo. La Sí, sí. realidad ahorita es dura, es fea, Sí. es terrible. ¿Y quién no te dice que eso que llaman ficción realmente solo es tomar la realidad y Claro. mostrarla? No, obviamente para poder tú hacer un guión, una idea como todas estas que estamos viendo, tienes que apoyarte en algo. Lo decíamos en los programas pasados con Wes Craven, cómo es que surgió la idea de un Freddy Krueger. Bueno, pues él mismo también ha tenido La esas... psicología del sueño y de Exacto. los miedos. justamente. Totalmente. Entonces, nada más lo plasmas con un dibujito, pero todo lo demás existe. Y ahora, hablan de los zombies, cómo nosotros somos zombies. Y creo que al final, hasta hace también otros programas lo tocamos con el capitalismo. Estamos Claro. totalmente guiados por eso Sí. y con los ojos cerrados, ¿eh? Sí. Y lo aplaudimos, lo alabamos, lo mantenemos y a veces hasta lo defendemos, haciendo marchas y mítines para endiosar a un señorito ahí. Y no, de verdad lo defiendes a capa y espada sin argumentos. Sí, es algo muy interesante. Creo que la evolución de la sociedad se ha convertido en una devolución, una regresión. Y ya es más preocupante porque a veces creo que ya ni siquiera es de no saber nuestra historia, es de que sabemos que existe la historia y aún así decimos, no pasa nada, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos es preocupante. Sí. Y no solo ya vemos la repetición de una parte de la historia, ya estamos viendo los 50s, los 70s Hombre, sí. y todo, o sea, estamos yendo casi al borde de una... De un reinicio. Bueno, de una batalla civil. Ándale. Ajá. O sea, como Iron Man y Capitán América. ese Claro, título. es eso. Sí, sí. Pero ya te fueron vendiendo la idea de que debe haber un día de, ¿cómo le llaman a esto? De que durante el año un solo día tienes libre para... Ah, de 12 sí, horas o sea, para hay 12 sobrevivir. horas para sobrevivir. Hay una locura y de repente purga. esas ideas, La purga. ajá, y de repente esas ideas en A este la gente, mundo, a la gente le va a parecer en lo este ideal. mundo no se ven tan distantes. No. Y eso es el verdadero miedo. Sí, es preocupante. Entonces, de repente, yo prefiero jugar un Resident porque me olvido un poco de esto, pero también Pero después ya de no jugarlo sales al metro y sales, dices... es lo que es a lo que iba, es a lo "Así que iba. está lo que Sí. Sales acabo de y ver". te quieres estar un poco de toda esa turba, No, y pero regresas al mundo real y dices, ay, güey. Sí. Cosa que creo que también es muy diferente ahora con los videojuegos, con el cine y con la cultura, de lo que nos tocó en algún momento. Sí, claro. Y eso habla, creo que, una enormidad de muchas cosas, incluyendo Sí. de los zombies. Sí. No. Y esto es bien delicado porque, bueno, ya por ahí decían que es bien complicado. Pues no es tan complicado porque ya lo dijimos que existe desde los 90s, pero es más fácil etiquetarlo como es violento, Claro. ¿no? Como, claro, eso es lo que daña. No, lo que daña, señora, es que usted lo deja ahí enfrente de programas que no van, los llevan a ver películas que son clasificación C. O hasta D. Y dices, señora, Mira, yo incluso no estaría en contra de que fueran a ver esas películas. Sí, solo sí, les dan orientación y platican al Ujú, respecto. ¿qué es y- la idea? Pero jamás en ninguna cosa Nunca se lo ha- toman el
2 minutos para explicarle al chamaco. Mira, Control parental en las plataformas Totalmente, digitales. por eso están esas clasificaciones en los videojuegos. Claro. Y por eso un chavito de 2 a 3 años no se puede poner a jugar pero Resident. ¿qué pasa con las Porque clasificaciones? pasa lo que tú habías dicho en el programa pasado. Ahí es cuando se cruza la delgada línea. Cuando de repente Exacto. lo que debería de ser, o no, más bien lo que no debería de ser educación se convierte en educación. Y lo tomas y lo apropias. ¿Por qué pones Porque a ver no a hay los orientación. niños de 10 años mexicanos El Señor de los Cielos? Pues no, Sí. o sea, no, ¿en qué Sí, sí, mente sí. cabe? Y entonces al rato, ¿quieres ser? O sea, Sí. dos. Sí, porque al final del día decían hace mucho tiempo que la televisión educaba, pero pues ahora tenemos acceso a más cosas, Muchas más. ¿no? Sí, a la mano y siempre con pila. Y es parte de esa zombificación. Sí, sí. Es parte de esa zombificación, ¿no? Oye, y para ir complementando un poquito, yo sí quiero adelantarles más de lo que es Resident Evil Requiem. Ya, spoilealo. No, Ya. ya, Spoileamos, dinos ya, en qué bueno, termina. ya, por, fin, ya. por fin nos salvamos. No voy a contar todo lo que trae, sino más bien todo esto que les comento de el regreso al origen, también va a haber esta sensación de no tener los recursos necesarios a la sí. inmediatez. Será Entonces, dolor de- Eso no pasa aquí en el sistema de salud mexicano. no, bueno. Curiosamente aquí como que las hierbitas sí son como más, bueno, sí. más frecuentes, pero fíjate que es bien curioso porque este es líquido vital. Por eso vayan a Calan y a la medicina tradicional mexicana. Por si no encuentran, aquí lo encuentran. Porque Los proyectiles son en Resident escasos. Evil, sí, los proyectiles son escasos. Pero sí, porque aquí lo curioso es que con base al líquido vital que van soltando los zombies y otras cosas, tú puedes hacer experimentos hasta crear ítems de utilidad. Ok. Eso es bien curioso porque vas a ir con tu tubo de ensayo así de, ahí hay líquido vital. Y vas a estar recogiéndolo hasta que puedas llegar y fabricar algo diferente. Que es algo curioso porque suple de alguna manera las herramientas y las chatarras que se les llama en otros títulos, ¿no? Entonces eso está interesante. Y bueno, por supuesto también, pues los utensilios, ya sea punzocortante o de fuego, para... Esos que usa Rambo. Esos que Bien usa chiquitos. Rambo, ¿no? Para florear a todo el pueblo. También Para tienes hacer su que jardinería. administrarlos, ¿no? Ajá. Todo eso, acuérdense que va en un inventario, en una bolsita. Y esa bolsita tiene slots, ¿no? O sea, Sí. son limitados. Tu inventario es limitado y de alguna manera tienes que saberlo administrar porque las decisiones van a contar en, híjole, ¿dejo esto o aquello? Y a lo mejor un lápiz que dejes, porque ya me pasó, pudo haber sido la solución para evitarte enfrentar a muchos de estos seres que han regresado. Un lápiz. Un Como lápiz. John Wick, cuando de repente con ¿También? el lápiz sobra eso. O el Joker. Ándale. Claro. Le dices al zombie, te tengo un acto de magia. ¡Tarán! Desaparece. güey. Estaría rudo. No les voy a contar más porque eso de hecho ya es como un spoilercillo. Ok, pero ok. bueno, al final a eso me refiero, ¿no? Sí, Algo sí, sí. que... Y recuerden siempre darle vuelta a las cosas, ¿no? Porque hay cosas escondidas. Hasta Registrar. las cosas esas que recoges ahí. Todo. El mapa, irlo marcando. Porque luego la memoria falla. A mí ya no me acordaba. Y otra cosa, las máquinas de escribir. Ya volvieron las Ya máquinas están de escribir. regreso. Bueno, desde el anterior ya estaban las máquinas, pero ahora sufres por encontrar una máquina de escribir. Lo cual es irónico en el 2026. Sí. Lo bueno es que no necesitas tinta. Ah, bueno. Todas tienen tinta, pero de Pero verdad... agarras líquido vital. Sí, también. Es fácil. ¿No? Y fíjate esto de los Pero recursos sí de es los curioso eso, proyectiles. de regresar Sí. al uso antiguo. Sí, Totalmente. claro. Bueno, este de alguna manera es un símbolo que pues fue muy útil en los Los 90s. primeros, sí. ¿No? Porque ahí sí En los necesitabas... primeros juegos era muy útil. Sí, claro. Pero ahí era de que necesitabas encontrar los rollos de la tinta Me acuerdo mucho en el 2. en el 2, sobre todo. Sobre todo para un estúpido reporte de León. Tenías que encontrar ese bendito rollo y era un... No puedo decir la palabra. Pero Era era tan eso. difícil como encontrar lugar en el metro. No, encontrabas más fácil lugar en el metro. Sí, no digas. Sí. No, era de verdad algo que se sufría y era gratificante cuando lo lograba superar, ¿no? Pero en este caso en particular, bueno, también
obedece, como yo decía, a una evolución no solo del propio juego, sino de la industria, en donde se va guardando automáticamente en ciertos momentos, pero de que van a caer por un ataque zombie, van a caer, ¿eh? No va a ser una opción. Seguro van a sufrir eso y van a tener que volver a empezar de cierto punto. Así que, a medida de lo posible, vayan guardando. Y les estoy hablando de una dificultad estándar. No, Hay bueno. más dificultades. Así que sí, es un juego bastante intenso. Aparte, es el primer videojuego de Resident Evil que viene con doblaje latino. Ok. Es la primera ocasión. Y créanme, es una inmersión todavía mayor. Ok. ¿No? Bastante Entonces, atractivo cuiden para- sus proyectiles. Los van a necesitar. Que guarden sus pechereques porque se ve que va a ser caro. Sí, por si se sube un vendedor ahí Sí. y necesitan comprar ahí un chocolatito. Fíjate, de estos proyectiles, cuando empiezas a jugar con Grace, solo tienes uno. Muy clásico del primer juego. Era horrible esa madre. Así que Horrible. cuídense de gastarlo. Horrible. En un momento Tienes una de- con una. Gracias. Bueno, Pues perdón, es para- lanza sí, sí. proyectiles. Es para que pienses que puedes usarla contigo. Es muy fácil. Ahí Bueno, estaba sí, la, sí, sí, ahí pero- estaba la pero no respuesta. existe, güey. Eso No, pues te imaginas todos a la primera. Fin. Sí, Pero es la sugerencia ya, está ya- ahí. ya te fuiste mucho La a Stephen sugerencia King y está la ahí. niebla, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 ¿no? la niebla totalmente. Ese fue como el claro ejemplo, ¿no? Ese está... Qué cruel. Oye, ¿no? ¿sí se puede en el juego? No. Ni qué siquiera en los chiste. viejos se podía, ¿eh? ¿No? No. No, era de. Pero en Mortal Kombat sí. Ah, güey. Harakiri. Sí, ya no quiero pelear. Sí. Ay. O existe el Quitality, También. ¿no? Para los que le corren Órale. y ya no quieren. Así de, ay, Ya me habla mi mamá de las tortillas, ya tengo que dejarte. Ya. Vamos. no, de verdad lo van a disfrutar. Creo que los más puristas de Resident Evil van a encontrar eso, la esencia, el corazón de Resident Evil, pero tampoco aquellos que han evolucionado con la saga se van a topar con algo, con el modo tanque, ¿no? Con la cámara tanque, ¿no? Entonces, creo que, eso, la posibilidad de cambiar de primera a tercera persona también te da otro está grado de interesante. inmersión. Entonces, va a ser un título ¿Solo bastante... para PS5 o para cuáles? Van a salir PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Ok. Así que seguramente van a encontrarle cabida. No sé si más adelante también en Switch 2. Estaría Ok. interesante, pero de momento esos tres, jueguenlo con audífonos. Estás viendo que uno se Órale. muere de un infarto. Bueno, que le da un. No. Porque sí, también no. el diseño de sonido está... Me imagino, pues es que es una de las partes importantes de la franquicia. Hablabas de la música, Sí, pero también sí. los ruiditos así de que por allá sonó algo coroqueando. ¡Ah, hijo! Aún así, nunca van a superar a Silent Hill en ese sentido. Pero bueno. No, eso es Silent Hill sí es otro nivel en ese, Ese es otro en ese programa. rubro. Sí, otro. Que bueno, recién también se estrenó la película. Híjole. Muy bien. Y vienen más adaptaciones de Resident Evil. Uf. Ay, pues mira. Se viene, sí, de hecho se viene con quién, Johannes Roberts. No, con está- ay, digo, no me acuerdo cómo se llama el director. Pero sí, ya sé cuáles vienen. Sí. Que al parecer ahora sí. Bueno, que tampoco ya dijo que no va a ser el videojuego, pero sí se va a inspirar otra vez, ¿no? En el virus y todo este rollo. Creo que después de las 7 películas de Alice. Ya. Y después de esa cosa que existió en Pudo haber Netflix. seguido con la hija de Mila Jovovich Sí. y nadie dice nada, ¿eh? Sí, Está igualita, sí. Pero ¿no? no, pero ya, No, hay que cambiarle. nada más yo digo. Y luego de Welcome to Raccoon City, que era Ajá. era una copia del Sí, videojuego no. que nada más no le podés apretar X. Como lo que buenísimo. pasó ahora con Silent, ¿no? Y ya. Y sí, lo que pasó con Silent. Y la serie de Netflix, que madre mía. No, esa fue terrible que hasta el mismo Netflix reconoce. Pero bueno, pues Poluxnautas, disfruten Resident Evil 27 de febrero en estas consolas que ya mencionábamos, PS5, Xbox Series X, PC, a través de Steam. Así que no lo dejen pasar, van a vivir momentos muy, muy, muy intensos. No sé cuánto dure el juego porque, pues depende también de... Yo me acuerdo quién es el que dirige la nueva Resident. Ajá. El director de Weapons. Kreger. Zack Kreger. Es él. Sí. Va a ser el nuevo... Ok. Bueno. Entonces puede ser que esté local. Va a estar interesante. Aquí, de hecho, justo tenemos a los protagonistas que van a estar en esta nueva aventura. Bueno, ya sé de quién se va a Resident. morir al principio y se llama Paul Walter Hauser, pero el que va a sufrir la...
Otro que también va a sufrir la luz. Ahí está. Esos dos. Ella sobrevive. Él sobrevive. Ok. Los otros van a hacer carne. De cañón muy Sí, rápido. Sí, se los van a comer sabroso. Vamos Además a tienen ver. dónde. Sí, no, bueno. Digo, como gordito lo reconozco. No, que si yo no te digo. Pero bueno. Está bien, está bien. Mi estimado AJ, muchas gracias por aventurarte Hombre, gracias. también en los videojuegos con nosotros. Buenos con Resident recuerdos de Evil. esos videojuegos, buenos recuerdos. ¿Cuál fue tu favorito, me decías? El 2 tiene un lugar El especial, 2. pero creo que sufrí más el 3 porque ya lo jugué yo solo, Ok. ya sin mis cuates y ya ese sí fue así. No sabes cómo odiaba a Nemesis en ese entonces. Sí, es que ese Lo cuate... odiaba con toda mi alma. Luego odiaba. cuando ves los walkthroughs así de los speedruns que le llaman, dices, ¿cómo rayos? Estaba aquí y decías, ya le apunté allá y de repente dices, ¿qué? Sí, no. Ah, no, horrible, horrible. Sí, eran... hablando de eso, rapidísimo, solo antes de concluir, Eric, los videojuegos de antaño eran difíciles, muy adrede, muy adrede, porque uno no había tanta oferta y demanda como ahora. Ahora, entre indies y Ah, no, AAA, bueno, hay, pero de todo y repetido incluso, ¿no? Es increíble. Y hasta remakes y mil cosas. Entonces, también eran más cortos los juegos. El hecho de hacerlos difíciles es que tenías que repetir y fallar y volver a intentar. Entonces, había juegos deliberadamente imposibles. Ninja Gaiden era uno de esos. Ninja Gaiden era El 1 y el 2 brutal. eran... Impasables. No sé quién los terminó alguna vez, yo no. No, yo tampoco. Las Tortugas Ninja, el primero de Sí, las Tortugas Ninja, jamás lo terminé. O sea, Sí. cuando fíjate, y ahí queda para el análisis, para otro capítulo, decías, ¿qué se siente cuando triunfas? Yo me acuerdo que cuando llegué lo más lejos en ese de Tortugas Ninja, que era cuando enfrentas a Slash, Sí. y me derrota Slash por una línea, yo estuve al borde del llanto. Llorabas de coraje, sí, claro. Sí. O sea, sí pasaba. Entonces era así de puta. La Aventabas el frustración. control en contra del Super Nintendo. Sí. Sí. Mejor Era- lee un libro. O el cómic, De el cómic puro de las coraje. tortugas, ¿no? Acá sí lo paso y no me... Ojalá pasara eso. Ay, sí. Pero a eso te enfrentas con un videojuego. Superas la frustración, pero cuando la superas, también te puedes encontrar con lo logré, Sí. ¿no? Y eso es lo que tiene Resident Evil en muchos casos, como es el Muchos, 3, que te entiendo perfecto, porque a mí me pasó lo mismo. No manches. Pero bueno, ya hablaremos también de esas frustraciones necesarias o innecesarias de la vida, Ujú. ¿no? Así Está que bueno. No, y hablando este, de la vida, recordarles a todos que la vida real está, como decía hace un momento, está nefasta. Necesitamos hacer un cambio claro. Todo lo que han aprendido en los videojuegos, traten de hacer modificaciones en la vida real para que esto mejore un poquito. Y si no lo pueden mejorar, entonces quédense con la idea de que salir a la calle y vivir entre zombies y los psicópatas ya es estar en una residencia del mal. En la residencia del mal. Global que pues ya se está poniendo cada vez más crítico y por eso les pedimos a todos que tengan a su animal de confianza para que hagan su ejercicio y puedan... Haz tu terapia, eso, haz tu terapia. Es tu terapia de estar tranquilos y en paz como un buen capibara. Oigan, y aparte, ¿se dieron cuenta que tan rápido encontramos las notas de Resident Evil, de Zack Roger y de pues sí. los, ¿no? Porque aquí en Just Corp por fin tenemos un sistema mesh. Mesh. A ver, platícanos. Por Platícanos fin, mientras... por fin tenemos un sistema Platícanos mesh. mientras me Es que alcalinizan mi... ¿Tu Mira, vida refrescante necesita más bebida. alcalinización? Sí, en ocupo Just otro Corp, poquito. estas 290,000 hectáreas de las Ajá. que se conforma el estudio, Sí. entren a @JustCorp para que vean todos los servicios que ofrece. Pues teníamos que cubrir el Wi-Fi, ¿no? Porque pues el Wi-Fi que tienes chiquito, chafita, ¿no? Es de esos totales. Aguas con la mano de Dios. Ay. No me lo he terminado, espérame. La mano de Dios. Tiriri, tirurú. Entonces, vean qué servicio de calidad nos da JustCorp. Entonces, Desde que vi corriendo una mano similar
provocando a los del hielo en Estados Unidos, no había visto otra tan Tan sugerente. tan sugerente. Sí. Tan puntual. Tan puntual. Exacta, precisa. Sí. Entonces, necesitábamos un sistema que nos permitiera tener internet en todo el espacio. En estas, ¿cuántas hectáreas dije? 290. 291 hectáreas, ¿no? Entonces, realmente un sistema mesh como el que nos ofrece Huawei es la opción, porque de esa manera podemos cubrir la mayor cantidad de espacio, no importa si son diferentes niveles, diferentes cuartos. ¿Por qué? Porque al final un módem, el módem que normalmente nos instalan, no alcanza a traspasar todos los muros. Okay. Muchas veces se va perdiendo potencia. Y este pequeño objeto que tenemos aquí, que aparte es muy elegante. Nos va a volver zombies. No. Nos va a volver zombies por el internet. No el objeto, por el internet. Pero de esta manera podemos alcanzar y con la misma capacidad y velocidad todo lo que nos ofrece el módem de manera original. La configuración es muy sencilla. Solo conectan de manera el cable de Ethernet del módem al repetidor, y el otro ya simplemente se puede mantener de forma inalámbrica, y además tienen también opciones para conectar sus equipos con Ethernet. Así que ese es el Mesh, el Wi-Fi Mesh 3 Plus. Así que muy recomendable. Yo ahorita comprobé que finalmente en Just Corp ya tengo internet de alta velocidad. Efectivamente. Muy bien. Esa era la idea, que no se viera. Pero aquí lo tienen, así que ustedes ya lo pueden conseguir en su tienda favorita de prestigio. ¿Y en dónde te podemos encontrar a ti, mi estimadísimo AJ? Gracias, Capibara. En Facebook soy como @jnavarro. En Instagram igual en @jnavarro007 o @jnavarro. Y en X o Twitter, como le gusten llamar, es @justajtaker, justajtaker. Ahí andamos. Perfecto, no se pierdan sus reseñas, cine, música, series de televisión, Lo que caiga. todo, hasta va a reseñar Impulso Azul. Desde luego, por favor. Sobre todo estos últimos 3 capítulos. Sobre todo. Quiero ver esa reseña. Sí, claro. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hombre, gracias a ustedes. Mi por la estimado, invitación. siempre bienvenido, y por ahí nos vamos a estar topando en alguna que otra película. Un gusto. Ya un podemos gusto. no saludarnos y hacernos como que no nos conocemos. Para evitar a los zombies que andan por ahí. Hay unos cuantos, pero afortunadamente los unos ubicas cuantos. fáciles porque están así. Sí, ¿no? rápido. Entonces, Y siempre se van hasta atrás. Al fondo. O buscan un póster y yo. Y bueno, como siempre, Eric, Por favor, haz un tu gustazo. ejercicio. Eso, ya está. Estábamos ahí, mejorando. ya alcanzó, ¿no? Yo creo que ya. Ya entraste en calor. Ya Ya entré en puedes calor, hacer ya. cosas más fuertes. con esa mano. Ya luego saludamos más. Como se debe. Como se debe. Pero muchas gracias, Eric, como siempre. Igualmente, Una semana muchas más, gracias. nos veremos todavía. ¿Todavía seguirá Impulso No Azul? sé, ya. Probaremos. No sé, como que aquí dice que ya no. Que este fue el último. Bueno, pues ha sido un gusto. Por eso Capibara es nuestro ejercicio para no caer en depresión. Pero Pues ya se los enterarán. invitamos a que nos No, sí, escriban sí, y nos sí. digan si Todos quieren sus comentarios. más invitados, que quieren que repita. ¿Y de qué otros videojuegos, de qué otras películas quieren que hagamos? Eric está muy emocionado porque quiere hacer Volver al Futuro. Sí, pero yo creo que ya no lo vamos a hacer porque nadie ha escrito. Sí, nos han criticado. Yo creo que voy a volver del futuro. Y se han reído de nosotros Y también. voy a escribir. Muy Y bien. voy a decir que no lo hagan. ¿No? Pues no. ¿Tú? ¿Tú? Yo merengues. ¿De allá para acá o de acá para De allá? aquí para allá. Ah, ¿Cómo ves? ¿Le entras o qué? no, tú ve. No. Poluxautas, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y sí, la siguiente semana esperemos que nos veamos, si no se me zafa el otro brazo, pero ahí estaremos pendientes. Así que síganos visitando también en Calan y enciendan sus sentidos.